Un cordial saludo de parte de API-FENIS y del Colegio Provincial San José de Pamplona Norte de Santander, Colombia. Vamos a ver hoy una explicación de pruebas ICFES de matemáticas. En esta pregunta nos dice que la figura presenta una pirámide truncada de base cuadrada y uno de sus desarrollos planos. Aquí tenemos la la pirámide ya armada y aquí los planos o la pirámide desarmada. Con base en eso nos dicen las siguientes afirmaciones. Los 6 cuadriláteros que la componen deben ser congruentes con las caras correspondientes de la pirámide truncada. Recuerden que la palabra congruente significa que cada uno de estos, al colocarlos encima, deben coincidir perfectamente. Por lo tanto, la número 1 es verdadera. 2. Los 6 cuadriláteros que lo componen deben ser semejantes entre sí. Que sean semejantes entre sí significa que deben tener la misma forma. Fíjense que este cuadradito pequeñito no tiene la misma forma de este cuadrilátero que está acá. Por lo tanto, la 2 es falsa. Tercero, la disposición de los 6 cuadriláteros debe permitir armar la pirámide sin traslapar. Eso es exactamente, o sea, esto al armarlo debe formarme esto. Quiere decir que las correctas son la 1 y la 3. Por lo tanto, la respuesta aquí sería la opción delta, la opción D. Segunda pregunta. Dice, 2 personas M y N acordaron encontrarse en una oficina. Para llegar a la oficina, la persona M debe caminar 5 cuadras al sur y después 2 al este. La persona N debe caminar 5 cuadras al oeste y después 3 al norte. ¿En cuál de los planos coordenados se representa correctamente la posición de las personas y de la oficina? Bueno, entonces aquí debemos que analizar una por una. Miremos la opción A. Miremos la opción M. Empecemos con M. M dice que debe recorrer 5 cuadras al sur. Fíjense que si M recorre 5 cuadras al sur, bueno, primero recordemos que al sur es hacia abajo. Entonces acá, si recorro 5 me salgo del cuadro, por lo tanto la A no corresponde. Miremos la B, también empecemos nuevamente con M. M dice que recorre para ir a la oficina. Entonces M recorre 5 cuadras al sur, entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 quedaría aquí. Y 2 al este. 1, 2. O sea, para M se cumple. Ahora vamos a ver si se cumple para N. N debe caminar 5 cuadras al oeste. 5 cuadras al oeste es a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Me estoy alejando de la oficina, por lo tanto la B no corresponde. Se descarta. Miremos la opción Charlie. Entonces, nuevamente, M debe caminar 5 cuadras al sur. Entonces, M, 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 al este, o sea, 2 a la derecha. 1, 2. Perfecto, ya M está en la oficina. Ahora miremos N. N debe recorrer 5 cuadras al oeste, o sea, 5 cuadras a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Y después debe correr 3 al norte, o sea, 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Listo. La respuesta correcta es la C, o sea, Charlie. Una embotelladora llena botellas de agua de la misma capacidad, con 4 llaves diferentes. La siguiente gráfica representa la cantidad de agua en mililitros que vierte cada una de las llaves en determinado tiempo. Bien, entonces aquí tenemos en las gráficas cómo se llenan las llaves. Dice, ¿en cuál de las llaves se emplea más tiempo para llenar la botella? Entonces, vamos a suponer que la botella se llena con 1200 mililitros. Entonces, aquí tendría que proyectarla hasta acá para que fueran los 1200. O sea que vendría siendo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 segundos para llenarla. Aquí la llenaría en un solo segundo.
Aquí la llenaría en 2 segundos y aquí la llenaría en algo más de 2 segundos. Quiere decir que la que más se demora es la opción de la llave 1, por lo tanto la respuesta correcta es la opción alfa. Para facturar el consumo de energía de una vivienda en la que no se pudo realizar la lectura del contador, la empresa de energía promedia el consumo de los 6 últimos meses. Entonces aquí tenemos los promedios de los 6 últimos meses. Entonces recuerden que el promedio consiste en sumar y dividir por el número de sumandos. Entonces aquí sumaríamos 177 más 155 más 140 más 146 más 193 más 167. Y eso lo dividimos en 6 y obtendremos 163. Por lo tanto, la respuesta sería aquí alfa. Es muy importante que recordemos que en estas pruebas tenemos que repasar las operaciones fundamentales. Bueno, aquí dice, la tabla representa los resultados de las entrevistas realizadas por el Departamento de Recursos Humanos de una empresa a 6 aspirantes del cargo. Y entonces aquí nos da pues los nombres de los aspirantes, la aspiración salarial, si estudia actualmente y si tiene moto. Dice, si la empresa le interesa en contratar un trabajador que no estudie actualmente, o sea, uno que no estudie, entonces tendremos aquí a N, a Q y a R. Esos son los que no estudian, o sea, esos serían los posibles candidatos. Que tenga moto. Entonces, de los que aquí, que diga que tenga moto, entonces el M se excluye. Estos dos tienen moto. Vea, no estudian, pero sí tienen moto, o sea que puede ser el Q o el R. Dice, y que tenga una aspiración que no supere los 600. Los dos no superan los 600, o sea que los dos son posibles candidatos. Entonces dice que es correcto afirmar que puede seleccionarlo. Sí, sí puede seleccionarlo porque tenemos dos. Es decir, que la C y la D se excluyen. O sea que puedo escoger entre la A y la B. Vamos a ver qué dice la A. Puede seleccionarlo porque cualquiera de los 6. No, es falso. Entonces aquí, conclusión, la respuesta es la B. Bravo. Puedo seleccionarlo porque al menos un aspirante reúne los requisitos. Sí, aquí tengo dos que reúnen los requisitos. O sea que aquí la opción viene siendo la B. Bien. La figura representa un trapecio dibujado sobre una cuadrícula. Aquí tengo la cuadrícula. El plano cartesiano que permite obtener la información precisa referente a la posición de los vértices y a las medidas de los lados del trapecio. O sea, es como si dibujáramos un plano cartesiano aquí cuyo centro estuviera, cuyo origen estuviera en este punto. Entonces, observen, si pongo el plano cartesiano aquí, significa que cada dos cuadritos valen una unidad. Más o menos. Aquí 1, 2, 3, 4. Sí, señor. O sea que esta estaría en la posición 4. O sea que la C y la D se excluyen porque este escuadrito no está en la posición 4. Podría ser la A o podría ser la B. Ahora miremos hasta dónde sube. Entonces, si suben, recuerden que cada dos cuadritas significa 1. Aquí significa 1, 2, 3, 4. Sube hasta 4. Este subió apenas hasta 2,5. Conclusión, se descarta. La respuesta es bravo. La respuesta es B. Un estudio realizado en el año 2010 por Analytica Research and Marketing presenta las siguientes gráficas relacionadas con el tiempo de conexión que los usuarios de 3 redes sociales. Y entonces aquí nos muestra las horas que permanecen conectados a las redes sociales semanalmente. Y nos muestra, aquí tenemos Twitter, aquí tenemos Hi5 y aquí tenemos MySpace. Y aquí nos está dando los valores. Dice, de acuerdo con la información, al escoger una de las redes es más frecuente que los usuarios de esta red se conecten semanalmente. Entonces, aquí buscamos cuál es el
en cada uno de estos, cuál es el valor, digamos, el color que tiene mayor área. Entonces aquí tenemos menos de una hora. Aquí también, que vale el 46%. Aquí tenemos menos de una hora, 73%, y aquí tenemos menos de una hora, 77%. Entonces, lo más frecuente es que estén conectados menos de una hora. O sea, aquí la respuesta sería la opción A, alfa. Dice, en la tabla se presentan las frecuencias en hertz de la nota musical la. A menudo se le denomina la nota de afinar. Se produce un la de afinar cuando el aire vibra a 440 veces por segundo, es decir, a 440 Hz. Como se ve en la tabla, esta nota se encuentra en la tercera octava. En música, una octava es el intervalo que separa dos sonidos cuyas frecuencias tienen una relación del doble. Ajá, o sea, esta es el doble de esta es el doble de esta. Por lo tanto, la que va aquí sería el doble de esta, o sea, sería 880. Para calcular la frecuencia de Hertz de la cuarta octava se debe multiplicar esta. Fíjese que para obtener esta multiplicamos la primera octava por 2. Para obtener esta la multiplicamos por 4. Quiere decir que para obtener los 880, debemos multiplicar esta por 8. Y 8 equivale a 12 elevado a la 3. Por lo tanto, aquí la respuesta es alfa. Bueno, en la figura del pentágono, aquí es importante hacer las lecturas de las figuras geométricas. Empezamos con esta letra. El pentágono C, D, E, F, G, cuyos vértices están sobre las diagonales del pentágono M, N, O, P, Q, y se cumplen las siguientes relaciones. Que el pentágono, el triángulo CDE, el triángulo CDE es congruente con este de acá. Congruente significa que si al colocarlo encima, coinciden exactamente. Y el triángulo MNO es congruente con este de acá. O sea, al colocar este encima de este, coincide exactamente. Y que el triángulo MOP es semejante al triángulo CD. Ajá, o sea, este de acá tiene la misma forma de este A. Recuerden una cosa importante, muchachos. Congruente significa que tienen exactamente el mismo tamaño, o sea, al colocar uno encima del otro coinciden en todos sus puntos. Y semejante significa que tienen la misma forma, aunque no necesariamente el mismo tamaño. Con la información anterior, no es correcto concluir que vamos a mirar cada una de ellas. El triángulo el triángulo MNO es semejante al triángulo CGF. Claro, recuerden que todos los triángulos que están, este es congruente con este es congruente con este, pero todos son semejantes, o sea, tienen la misma forma. La primera es correcta. Miremos la segunda, la B, opción B. El triángulo MOP, 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 o sea, este triángulo acá, es semejante al triángulo CGF. No, este triángulo de acá, el grande, no es semejante a este. Listo, por lo tanto la respuesta ahí es bravo. Bien. La siguiente gráfica muestra el pronóstico de la temperatura en grados centígrados para una ciudad durante las 24 horas de determinado día. Entonces, dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Primero, la temperatura más alta se registrará a mediodía.
Sí, mire, aquí a mediodía es a las 12 y está, la gráfica es el punto más alto, está a 21 grados centígrados. Sí, la primera es verdadera. 2, durante las 6 horas de la noche la temperatura irá disminuyendo. Mira, aquí en la noche es acá. Sí, mire, la gráfica va para abajo, o sea que sí está disminuyendo. En las 3 primeras horas del amanecer, o sea, aquí, la temperatura se mantiene constante. Mantenerse constante está en línea recta, no, y fíjense que no. Aquí sube y después baja. Por lo tanto, la 3 no es verdadera. Es verdadera la 1 y la 2. Por lo tanto, la respuesta aquí sería la D, delta. Bueno, chicos, los invito a que presenten el simulacro. Que la fuerza los acompañe. Gracias por su presencia.